Respetados todos, en continuidad con nuestra obra Gestión del Riesgo Físico, Biológico y la Seguridad Química, en este segundo recurso audiovisual, con todo gusto desarrollaremos una breve presentación temática. Tengan en cuenta los primeros capítulos, el primero en particular hace la distinción entre la higiene y la seguridad. Ya el segundo capítulo hace la distinción de la higiene, los 4 tipos de higiene, verbigracia, pues la higiene de campo, en términos de identificar, evaluar, recoger muestra, determinar entonces la intensidad, concentración y tipo de contaminante en particular. Encontramos el apoyo obligado a la higiene teórica conforme a los valores límites permisibles, TLVs. Encontramos el apoyo a la higiene analítica, por ejemplo, con cromatografía de gases, espectrofotometría de absorción atómica, particularmente para contaminantes químicos, agentes que se recogen, pensemos en gases, vapores, que requieren ese tipo de técnicas analíticas para validar cuál es el tipo de contaminante y cuál es la concentración exacta de la misma en miligramos por metro cúbico. Los factores físicos normalmente pues tienen instrumentación que permiten una lectura directa, equipos hoy en día digitales que permiten integrar la información, descargarla a través de un software y del equipo pues a computador se puede graficar, se puede imprimir y obviamente colabora esas aplicaciones precisamente para la interpretación, determinación de grados de riesgo. Encontramos igualmente la higiene de carácter operativo, que es formular medidas de control expeditas, efectivas a los factores de riesgo. Los capítulos 2 a 4 de nuestra obra desarrollamos particularmente aquellos factores físicos de origen mecánico, de origen térmico y de origen electromagnético. Entonces van a encontrar ustedes cuál es, por ejemplo, el concepto de ruido como sonido no deseado, pues que hace una afectación directa a la salud y al entorno. A manera de ejemplo, los tipos de ruido, los efectos a la salud del mismo y de alguna manera otros efectos que no son solamente de orden fisiológico, sino también desde el punto de vista psicosocial o psicológico a nivel de estrés, que normalmente todo contaminante higiénico pues deriva en ello. Encontraremos pues la distinción de ruido de impacto o impulso continuo, intermitente y ruido molesto, la importancia de su valoración a través de instrumentación, sonometría, determinar la exposición ocupacional de una persona a lo largo de su turno de trabajo a través de la dosimetría, y en equivalencia dentro de los capítulos de vigilancia epidemiológica particularmente encontraremos, pues obviamente orientado a la conservación de la audición, ese gran complemento de la atención al ambiente, que va a ser la atención a la persona a nivel biológico, la importancia del examen médico periódico, ingreso previo a ello, desde luego, post incapacidad o por cambio de oficio o de retiro eventualmente, las pruebas funcionales, pruebas clínicas y paraclínicas en general para los diferentes tipos de contaminantes cuando aplica desde luego. Encontraremos precisión sobre los métodos expeditos de control, tanto la importancia, recuerden, general en la jerarquización de eliminar, sustituir eventualmente y ya en tercera instancia corresponde al control en la fuente, en el caso del ruido, pues desde luego mejorando mantenimientos, mejorando pues el empotramiento, en la amortiguación para que pues vibre menos, pero desde luego los cerramientos parciales, totales, pues que eventualmente se pueden incorporar. Previo a ello se considera alejar la fuente o alejar a las personas o encapsular, confinar un poco a las personas para que pues se pueda mitigar a través de barreras, pues desde luego las ondas de ruido que pueden impactar durante un determinado turno de trabajo a las mismas. Los controles en la fuente, el medio, el receptor o persona,
Y desde luego la última instancia, que será siempre los elementos de protección personal, por lo mismo que pueden ser molestos en determinado momento, entonces siempre se buscará que sean eficientes, que ofrezcan ese margen importante de protección, de reducción, desde luego, de la intensidad de ruido, pero también pues que sean cómodos y que no perturben, digámoslo así, la labor directamente. Lo propio se revisará en origen mecánico con vibración de mano-brazo y de cuerpo entero igualmente, su unidad de medida, hercios, la importancia del vibrómetro, la importancia de los medios de control. Lo propio se hará en términos de presiones anormales, altas y bajas, y su ejemplificación, por ejemplo, a través de lo que puede ser el trabajo de un buzo profesional por exposición pues, a mayor presión, a manera de ejemplo, o lo contrario, en alturas, particularmente a nivel andino o a nivel de alpinismo, pues obviamente a lo que puede estar expuesto una persona que hace escalada en alta montaña, como ejemplo. De origen térmico, pues el estrés térmico, tanto en frío como calor, algunos oficios que están vinculados al mismo, los efectos, la importancia de medir el índice de bulbo húmedo, bulbo seco, índice WGT, y pues consideraciones desde la ventilación, la regulación pues de no solamente de la temperatura, la humedad relativa, la renovación de cambios de aire, pues también buscando el confort térmico. No siempre será para reducir contaminantes químicos en el ambiente, sino también en este caso específico para la energía térmica en el ambiente. De origen electromagnético, pues la distinción entre radiación ionizante, corpuscular alfa beta, electromagnética gamma X, radioisótopos trazadores o marcadores alfa beta gamma, que generan contaminación radiactiva en la medida en que se libera la energía, se va destruyendo el núcleo a la luz de una vida media, y a distinción de ella, pues la irradiación con rayos X, cuando se acciona un equipo, pensemos periapical odontológico o en la placa anteroposterior 14x17, según la definición de la OIT para una placa de un neumotórax de uso médico, o la radiografía de carácter industrial, que se diferencia de la radiación no ionizante, ultravioleta, infrarroja, láser, microondas, y en general del espectro electromagnético en sí. Encontraríamos pues obviamente la distinción de igualmente de unidades de medida, de equipos directamente de instrumentación, pues para la valoración en un primer caso en milisieverts, en ionizantes, y hay distinción pues obviamente en hercios que eventualmente podrían estar vinculados con los otros tipos de radiaciones. La importancia también de la valoración de campos magnéticos, electromagnéticos, y la iluminación inadecuada por exceso o por defecto. Valga decir, el concepto mismo de los luces, las recomendaciones por tablas internacionales y nacionales de los niveles de iluminación apropiados, y las precauciones en general, no solamente por temas de iluminación, sino campos electromagnéticos, decíamos, y la precisión que se hace en primeros capítulos sobre el síndrome del edificio enfermo, que integra no solamente aspectos de agentes químicos, o incluso hoy en día nanopartículas, eventualmente pueden estar en las construcciones, en los acabados, en los materiales, en la exposición por vecindad a ciertos factores, agentes químicos, sino en general, pues estaríamos hablando de la importancia en general de generar confort, bienestar a las personas que laboran para evitar, pues obviamente, la afectación, la enfermedad o la molestia en términos de eficiencia de su trabajo. Considerar que tanto en factores físicos como químicos en general, pues vamos a considerar siempre la necesidad de eliminar en lo posible la exposición a la sustancia peligrosa, al tipo de energía que eventualmente pues, genera la exposición. En segunda instancia, sustituir por otra menos agresiva, la incorporación de controles en la fuente, donde se origina un contaminante. Por ejemplo, en el caso de ruido decíamos, simplemente vemos acá una imagen, pues vamos a tratar de hacer ese cerramiento parcial, por ejemplo, para conservar unos splitters, para que ingrese aire y pues no se funda un motor de una máquina en exposición.
En el medio, eventualmente absorbedores o paneles que puedan mitigar, atrapar, modificar la onda y evitar pues la reflexión, pues obviamente de las ondas, de modo que el receptor, que va a estar de pronto ya distante, pues seguramente ya va a exponerse de una forma muy reducida a las ondas de ruido en este caso, que es un sonido no agradable, molesto, que puede tener esa afectación tanto fisiológica como psicológica a la persona expuesta. Sigue en la jerarquía de controles, la señalización y demarcación, obviamente cuando aplica, por ejemplo, en sustancias químicas, es muy importante conocer, por ejemplo, la señalización de elementos que se pueden autorizar o se requieren o se exigen para ingreso a ciertas áreas, pero también las consideraciones de seguridad, precisamente, si hay áreas que se consideren peligrosas, o áreas reservadas ya a nivel de piso, por eso la demarcación, por ejemplo, para el tránsito de cierto material peligroso, movilización de cargas y demás. Controles administrativos, la variable de reducir los tiempos de exposición siempre es una gran fórmula. El hecho de que la persona rote, que esté en otras actividades, que tenga menor exposición, pues será importante. Y los elementos de protección personal, que son diversos, desde luego, dependiendo del contaminante o el tipo de riesgo, no solamente higiénico, sino concretamente de inseguridad del trabajo. Es decir, respiradores, gafas de protección, filtros, caretas, la protección auditiva, a manera de ejemplo, a distinción de impactos, traumas, por ejemplo, por energía mecánica, como es el caso de la necesidad de utilizar, por ejemplo, guantes, utilizar polainas, petos, ejemplo, para absorber algún tipo de impacto mecánico. Encontramos, pues entonces, la necesidad que se haga una evaluación fidedigna de los riesgos de trabajo, de la efectividad de los controles, partiendo de identificar las situaciones de peligro que son inherentes, según la secuencia del proceso productivo, pues a la actividad económica de estos procesos, identificar, evaluar, valorar, no solamente organolépticamente, sino cuantitativamente a través de equipos de instrumentación ambiental y compararlos contra los TLBs, TWA, valor CO techo o ESIL, dependiendo pues la consideración en particular del contaminante, y hacer un correspondiente análisis de riesgos, de tal manera que nos oriente sobre las mejores medidas de control técnico, además de las administrativas ya mencionadas, residualmente dijimos, el uso de EPP como último recurso, determinar el costo-beneficio, la factibilidad, no solamente la viabilidad de orden técnico, sino económica de su implementación. Determinar la efectividad y el sostenimiento de las medidas de control para que efectivamente a futuro pues preserven pues, la protección correspondiente. Avanzando en capítulos, pues se van a encontrar ustedes también con elementos de salud, de vigilancia epidemiológica y de toxicología ocupacional. Haré la introducción en este recurso, básicamente temática, pero habrá continuidad conforme a un siguiente video de la doctora Judith Pardo, médica, laboral, toxicóloga, saludista, idónea pues obviamente para hablar de temas específicos de salud. Desde luego que hay un concepto general de la vigilancia epidemiológica ocupacional, y pues normalmente pues vamos a requerir identificar la población, esa población que puede estar expuesta, en dónde está ubicada, en qué tipo de sector, actividad económica, empresa, cuál es su oficio, ocupación, cuál es el puesto de trabajo, se valora la estación, el puesto de trabajo, conocer un poco de esa población a nivel sociodemográfico, edad, extracción, algunos hábitos, otras exposiciones que no son de riesgo laboral y demás. Considerar también quién es su empleador, cuál es la forma de vinculación que tiene con la organización, por ende cuántos son los tiempos que tiene expuesto. Entonces se recoge una información no solamente en el perfil sociodemográfico, sino en el perfil de condiciones de trabajo y condiciones de salud. En materia de salud, pues siempre se harán los exámenes médicos, clínicos, tanto de ingreso, periódico de control, post-incapacidad, también pues el de cambio de oficio o el de retiro, que pues es un imperativo legal ofrecerlo, aunque a veces los trabajadores dependientes pues no lo realizan, pero digamos que sí dar esa gran oportunidad para conocer esa trazabilidad de cómo ingresó y cómo sale la persona.
pero no solamente la valoración objetiva del experto médico, sino también la valoración subjetiva y la interpretación de morbilidad sentida, de modo que las personas tengan la oportunidad de expresar signos y síntomas que han sentido y poder hacer un análisis de su posible asociación causal con contaminantes o condiciones de riesgo. Se debe valorar también a nivel estadístico, pero también a nivel de análisis causal, las contingencias tanto de accidente de trabajo como de enfermedad laboral. En algunos casos, pues se va a seguir, desde luego, protocolos, sistemas, programas de vigilancia epidemiológica ocupacional. Nuestra obra, pues, hace una reseña muy importante de varios, los más importantes, desde luego, que se presentan a nivel ocupacional, que integra pues, la vigilancia epidemiológica, la atención al ambiente, en cuanto a la valoración a la condición de riesgo a la persona desde el punto de vista de la salud, como ya lo mencionamos, integra el esfuerzo del derecho a saber, la educación frente al contaminante, cuáles son los efectos, con las medidas efectivas de control y de protección, y también las tasas, los indicadores que eventualmente, los índices que se requieren para hacer un seguimiento epidemiológico específico. En algunos casos hay estrategias directamente, no solamente propósitos del programa de vigilancia epidemiológica ocupacional en la práctica, sino también grupos de riesgo y grupos homogéneos sobre los que se puede hacer una valoración, estimar la magnitud de exposición, determinar pues, el análisis causal y proceder pues, a hacer las diferentes intervenciones, desde esa prevención primaria a nivel de promoción y prevención hasta una prevención terciaria que podríamos llamar más de rehabilitación física, funcional, integral y ocupacional. Obviamente esa prevención desde el punto de vista de medidas de control efectivas es la que vamos a privilegiar desde el punto de vista de controles de ingeniería y otros controles de orden administrativo que reducen la exposición al riesgo. Encontramos pues, también la valoración del riesgo de trabajo, identificación, evaluación y control a los contaminantes, partir al menos de una panorámica amplia, objetiva, a través de la matriz que se levanta de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, y también la valoración tanto objetiva de condiciones de riesgo, apoyando la higiene, por ejemplo, con equipos de instrumentación, ya lo dijimos, para determinar pues, intensidades, concentraciones, eventualmente a los contaminantes, pero también la valoración subjetiva. Aquí también tiene cabida el autorreporte de condiciones del trabajo, donde la persona expuesta pues, va a significar cuáles son, digamos, los factores de riesgo que a su juicio perturban más, afectan más su estado de salud. De tal manera que se pueden aplicar procesos de vigilancia epidemiológica ocupacional, pues desde luego siempre la información de la población en general, la información del mismo sector o ramo de industria, pues va a ser una fuente de información también que nos va a permitir comparar, pues particularmente intervenir la población específica de nuestra empresa o nuestra organización que nos interesa a través de las actividades de atención al ambiente, a la persona, recuerden ustedes, educación e información. Contaremos también pues con análisis de datos, que es muy importante hoy en día, es analítica, considerar también los TLBs, también la legislación nacional vigente, o eventualmente que se aplique la de una empresa cliente a través de casa matriz que pudiera tener unos estándares legales más estrictos y eventualmente estándares técnicos de gestión o estándares corporativos más estrictos. Todo esto pues, nos va a permitir finalmente no solamente hacer investigación de salud, trabajo, bienestar, sino también proyectar, decíamos, medidas expeditas de control, que es lo que interesará siempre. No olvidar pues, el Código de Ética de la Salud en el Trabajo, pues que desde la década de los 80 la Organización Mundial de la Salud nos traza a los saludistas en el sentido de ser objetivos, ser imparciales, conservar la confidencialidad, obviamente, de la información y privilegiar la prevención, es decir, la evitación del daño, intervenir antes que se materialice el daño laboral, es decir, el accidente de trabajo o la enfermedad laboral. Tendrán ustedes entonces oportunidad ya de continuar con otros elementos desde los sistemas de vigilancia epidemiológica. Voy a dejar acá simplemente enunciado
Pero ya un detalle mayor a nivel de salud, con la doctora Judith vamos a tener esa gran oportunidad de escucharle en esa distinción de sistema y programa de vigilancia epidemiológica ocupacional y la particularidad, no solamente ya ingeniería, de alguna manera expuesta de mi parte en los dos primeros videos de apoyo, en cuanto a factores de carácter higiénicos, físicos, ruido, iluminación, en el caso de químicos, pues neumoconiosis, asma ocupacional, dermatitis por contacto ocupacional, pues que está vinculado pues a sustancias químicas. También pues tengamos en cuenta la denominación muy importante de conservación de la voz, precisamente para quienes son oradores, emplean la voz en sus trabajos, en áreas comerciales, en la docencia, por ejemplo. Otros tipos de vigilancia epidemiológica que existen, pues que salen un poco del molde digamos, de lo tradicional de higiene, biomecánico y psicosocial, pues efectivamente también es importante considerarlas, pero antes de ello, pues obviamente considerar la exposición directa a sustancias químicas peligrosas, como es el caso de solventes y mezclas, al caso de metales pesados metaloides, radiaciones ionizantes y no ionizantes, lo propio frente al concepto mismo de la ergonomía ocupacional por exposición a movimientos, cargas, posturas, alcances e inadecuado diseño de puesto de trabajo, pues que genera desórdenes osteomusculares y ligamentosos. El riesgo psicosocial, que tiene un especial énfasis con el estrés laboral, hoy en día también dentro de los posibles efectos puede estar un poco más crónico el concepto mismo del síndrome de burnout. Otros tipos de vigilancia, ya a nivel de la seguridad, como condiciones inseguras, equipos, herramientas, operaciones peligrosas que enmarcan la seguridad del trabajo, también para equipos peligrosos, como es el caso de calderas, para nuevos tipos, digamos, de riesgos, el caso de las nanopartículas y en general todos los riesgos emergentes de trabajo y la tecnología de tercera y cuarta revolución industrial, pues que indudablemente trae nuevos retos para los salubristas y la gestión del riesgo. Finalmente, pues considerar que la máxima es evitar el daño, evitar el accidente de trabajo, la enfermedad laboral, por ende el ausentismo con causa médica laboral, y en general la morbimortalidad cuando privilegiamos exactamente, precisamente, es el bienestar, el confort, la salud, la productividad de los seres humanos en los lugares de trabajo. Bueno, para no extender la temática y hacer también permitir pues, el desarrollo en posterior video, estoy cerrando en este momento este recurso agradeciendo a los amables lectores y en este momento quienes aprecian este material, este recurso audiovisual, pues igualmente la atención y la confianza que han tenido para con nuestra obra Gestión de Riesgo Físico, Biológico y de Seguridad Química. El mejor día para todos. Muchas gracias por la atención.